Buenas tardes compañeros y maestro, en este video voy a hablarles sobre el historiador que personalmente yo seleccioné, en mi caso fue Peter Burke, y voy a comenzar hablando sobre su biografía. Peter Burke nació un 16 de agosto del año de 1937 en la ciudad de Stanmore, en Reino Unido. Fue educado por los jesuitas en el St. John's College, donde obtuvo el doctorado en el año de 1979 y donde ingresó desde el año de 1962. Formó parte de la Escuela de Estudios Europeos en la Universidad de Sussex, y luego se cambió a la prestigiosa Universidad de Cambridge. Además es actualmente catedrático en la Escuela de la Historia, emérito de la Historia Cultural y miembro del Emmanuel College. Burke no solo se ha destacado por sus trabajos sobre la historia medieval y la historia moderna, sino que también se ha caracterizado por sus grandes aportaciones a la historia cultural y destaca por su investigación historiográfica. Es un italiánico, es un políglota por afición. Asimismo, sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas alrededor de todo el mundo. Comenta este historiador que desde que era muy chico se empezó a interesar por todas estas cuestiones de la historia, sobre todo de la historia de la Edad Media, y de las cuales estaremos hablando en el siguiente apartado. En cuanto a sus logros personales, en 1998 fue distinguido con la medalla de Erasmus de la Universidad Europea, y es doctor honoris de las universidades de Lund, Copenhague y Bucarest. Además está casado con la historiadora brasileña María Lucía García Pallares Burke. En cuanto a su contexto, aunque no pude encontrar bastante información sobre los aspectos de su vida personal, sí logré rescatar algunos datos que contó en algunas entrevistas y en los cuales les estaré contando a continuación. Como comentaba anteriormente, Burke se comenzó a interesar por la historia desde que era muy pequeño. Comenta en una entrevista que cuando tenía 7 años estaba jugando con sus muñecos, con sus soldaditos de juguete, y de pronto pues como que le llamaba toda la atención esta cuestión de los castillos, los soldados, las armas, todas estas cuestiones de la Edad Media, y pues es cuando comenzó a darse cuenta de su enfoque. Incluso a los 14 años, me parece, le comentó incluso a su mamá que quería dedicarse a la docencia en la historia, por lo que tiene pues cierto antecedente con esta profesión. Siguiendo con algunas experiencias contadas por este historiador en las entrevistas, comenta que a los 16 años recuerda que estaba en un coche leyendo un libro del historiador Picton a principios de 1950, y donde empezó a darse cuenta de el enfoque que quería seguir él como un historiador, porque comenta que cuando estaba leyendo este libro, este historiador solamente estaba contando como los aspectos generales de la Edad Media del Reino Unido, como las cuestiones de los cargos públicos, todas las personas que desempeñaban pues ciertos puestos políticos en esa época, pero Burke se dio cuenta que le aburría, o sea, no era el enfoque que le interesaba. Él quería saber sobre todo lo social de esta época de la historia, y pues es ahí cuando empezó a darse cuenta además específicamente de qué enfoque quería seguir él como historiador. Otra de sus aficiones también era la pintura, pero comenta que nunca realmente se interesó como para dedicarse a ello. A los 18 años Burke se alistó en el ejército de Reino Unido como miembro del Royal Corps of Signals en Singapur. Después continuó sus estudios en Oxford entre el 57 al 62, y donde conoció a algunos de los historiadores más importantes que marcaron su vida. Como ya habíamos comentado, a lo largo de su vida, pues este historiador fue traducido a 24 obras. Sus 24 obras, fueron traducidas a 32 idiomas alrededor del mundo,
y pues algunas de sus obras que él escribió son las siguientes. Las voy a dictar a continuación. Es Sociología de la Historia en 1980, La Historia Popular de la Europa Moderna en 1990, Los avatares del cortesano en 1995, Historia Social del Conocimiento en 2002, De Gutenberg a Internet, una historia social de los medios de comunicación con Briggs en el año del 2002, El Renacimiento Europeo en el año 2002, Formas de hacer historia en el 2003, ¿Qué es historia cultural en el año 2006? Historia y teoría social en el 2008, Lenguas y comunidades de la Europa moderna en el año del 2006, Hibridismo cultural en el 2010, la traducción cultural de la Europa moderna en el 2010, Comprender el pasado, una historia de la escritura y el pensamiento histórico con J. Aurels y C. Balmaceda y F. Sosa en el año 2013 y El sentido del Renacimiento en el año 2016. En cuanto a sus tipos de fuentes más consultadas, este autor se encuentra con sus dos grandes inspiraciones de historiadores, que es Christopher Hill y Lawrence Stone. A partir de aquí en Oxford fue conociendo a diferentes profesores que pues también pues se dedican a la profesión de historiadores y que marcaron su vida. Entre estos se destaca Kate Thomas, que lo conoció antes de ser historiador pues famoso y con el que se reunía cada semana a recitarle ensayos de historia en voz alta durante una hora al día. Otras inspiraciones de Burke fueron Edgar Wendt, con su enfoque en la historia del arte, que era pues otro de los intereses de este historiador, así como Abby Warburg, historiadores como Hugh Trevor Roper, con quien tenía buenas colecciones de amistad. Otro es Chabot y Ruggiero Romano, con el cual también conoció al ecuatoriano Arnaldo Omigliano, con quien pues mantuvo contacto hasta su muerte. Conoció a su amigo también Juan Mayhuasca, Paulo Sharpi y también otros autores de otras disciplinas como Freud, el sociólogo rumano Sepp Barbu y el alemán marxista, historiador del arte Hans Hess. Otras fuentes también fueron el sociólogo Max Weber, Panofsky, Millard Mays, Pierre Bourdieu y Norbert Elias. En cuanto al tipo de exposición del autor, personalmente yo considero que tiene un tipo de argumentación bastante clara. Nunca no se esfuerza pues por hablar de una manera muy técnica. No es una persona que base sus argumentos con muchas fuentes. No es como que, bueno, me refiero a que no es como que se extienda demasiado en tratar de explicar cuestiones básicas. Comentó incluso en una entrevista, si mal no me equivoco, que estaré citando también aquí en la descripción, que pues él busca más que nada pues resumir todo, o sea, no busca ampliarse demasiado cuestiones que a la gente posiblemente no le interesan, sobre todo a los que están pues iniciados en esta área que es la historia. Y pues él comenta que si puede reducir sus explicaciones sobre un tema, él las reduce en las hojas que sea necesario, no se extiende. Y pues eso a mí personalmente me parece importante, porque muchas de las personas que les interesa la historia, ya sea estudiantes o gente en general, buscan tener cuando leen un libro buscan saber sobre historia en general, no buscan saber tanto sobre historiografía, y es el error que comenta que muchos otros historiadores cometen. Y pues a mí personalmente, como yo no sé tanto de historia, pues me parece bastante comprensible con estos lectores.
porque utiliza un lenguaje claro y un lenguaje que pues creo que cualquier persona puede entender. En cuanto al enfoque de este historiador, se basa en la historia sociocultural de las sociedades. Esta rama historiográfica es como de las que más lo caracterizan a este historiador. Comenta que a partir de este tipo de historiografía puede hablar de una historia cultural de la religión, historia cultural de la medicina, historia cultural del arte, etcétera. Y pues esta postura ha sido muy cuestionada por otros historiadores y por eruditos del tema de toda la historiografía, por lo que han dicho que es una manera pues muy ambigua, de una forma muy historiográfico muy ambigua, en el sentido de que no se entiende claramente pues el tipo de historia que está investigando, pues porque la cultura es de por sí un concepto que abarca muchas áreas y resulta pues poco preciso lo que quiere transmitir. Pero pues a mi punto de vista la historia social es una de las cuestiones que más se tienen que tomar en cuenta historiográficamente, porque lo que le interesa a muchas personas pues es la vida diaria de las comunidades. No les interesa saber tanto pues los aspectos pues sobre la política, aunque obviamente son importantes, pero pues muchas de las personas como lectores que no estamos tan adentrados en el tema historiográfico, lo que nos interesa saber es cómo vivían las personas de antes, cuál era su estructura social, y pues en mi opinión personal pues es una rama historiográfica muy interesante. Y pues esto sería todo de mi parte. Y pues en cuanto a las fuentes, quiero mencionar que las voy a estar citando aquí abajo en la descripción. Voy a estar pasándole los links. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.